Dice Henry que la preocupación es que les vaya mucho mejor que a nosotros. Es decir, Sí, en cierta forma es el miedo que tenemos como padres respecto al futuro de los hijos, ¿no? O ajá, respecto a ya desde las constelaciones y desde la pedagogía, desde la comprensión que nos da esto, es como la repetición, porque cada uno habla desde sí mismo finalmente. Entonces, como que el miedo es a que se repitan algunas cosas que nos pasaron a nosotros. ¿Qué sí, dice Ricardo? Ujú. sí, mira, es que la primera afirmación que hizo Henry me recuerda a, a que alguna vez eh, en una reunión de padres de familia, yo invité a los papás, eran chicos que estaban en primaria y estaban los papás de esos chicos. Y yo dije a la gente, nos vamos a hacer por manaditas de a dos y vamos a responder una pregunta. Y es, ¿cuáles son los grandes miedos que tenemos respecto de nuestros hijos? Y una vez que conversaron un ratico, la gente empezó a enumerar miedos, pero el miedo que más veces apareció fue justo eso que creo que insinuó Henry, pero dicho en negativo. Y lo que la gente decía era que en mis hijos no se repita mi historia, que en mis hijos no se repita mi historia. ¿Y cómo lo dijo Henry? Henry lo dijo en positivo, y es que a ellos les vaya mucho mejor de lo que nos fue a nosotros. Y eso, en términos de deseo, me parece que es fuerza, que es positivo, que vale la pena, pero eso no sucede de una manera silvestre. Eso no pasa simplemente porque yo lo desee. Insisto, eso no sucede con que yo lo desee. Y todos los papás deseamos. Los papás queridos, los no queridos, los que jugamos a ser papás, los que nos comprometemos, todos los que hacemos el esfuerzo, todos los que tenemos hijos, de alguna manera tenemos escrito en el horizonte que nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya mucho mejor de lo que nos fue a nosotros. Entonces, esa premisa puede ser interesante para que lo miremos a la luz de orden, de equilibrio y de pertenencia. Y entonces, yo quisiera decir en primera instancia que hablando de orden, esa preocupación que es muy loable en los papás, y creo que históricamente en las últimas décadas hemos ganado mucho en ese sentido. Creo que ahora tenemos una conciencia más refinada. Yo no creo que sea mejor que la que tuvieron nuestros padres, pero sí yo creo que de alguna manera tenemos algún tipo de conciencia mayor, de expectativa, de querer ser más cercanos, ser más creíbles, y eso cuenta. Y nuestros papás, y digo nuestros papás, nuestros adultos, nuestras personas mayores lo tenían de una manera de golpe simple, sencilla, puntual, pero inscrita en o parados en una plataforma que hacía que tampoco su buen deseo se convirtiera en realidad. El deseo es muy importante, pero hay que trabajar para que sea en los hijos cumplido el deseo. Y en ese sentido, lo primero que se me ocurre al hablar de la relación papás e hijos es que la relación entre padres e hijos siempre será una relación en desorden en este sentido, desequilibrada. Entonces, miren, hemos insistido en las sesiones de pareja de que las relaciones de pareja son parejitas y que cuando son disparejas, eso tiene consecuencias. Pero las relaciones en el ámbito del dar y del recibir entre padres e hijos siempre serán desequilibradas. Es decir, papá y mamá tienen un lugar y los hijos tienen otro lugar, y ese desequilibrio es sano y ese desequilibrio es orden.
ese desequilibrio es orden. Es decir, los papás somos los grandes, los hijos son los pequeños, cada quien tiene un lugar y les damos la vida a los hijos y los equipamos para que se larguen amorosamente de la casa. Pero los hijos no tienen por qué devolvernos nada, pero sobre todo no tienen por qué hacer apuestas para devolver la vida que les dimos. Dicho en sencillo, en términos de orden, papá y mamá dan la vida a los hijos, esa relación siempre será desigual y orden es que se mantenga así y que cuando los hijos crecen le tienen que dar a otros y esos otros generalmente son sus propios hijos. Eso en términos de orden es muy importante. Es muy importante que los papás tengan su lugar y los hijos tengan su lugar. Cuando un hijo intenta colocarse o reemplazar el lugar de los papás, eso se llama desorden. Y cuando los papás intentan bajarse al nivel de los hijos, eso también se llama desorden. Yo suelo usar una imagen de un avión. La cabina de los pilotos es el lugar de papá y mamá y la cabina de los pasajeros es el lugar de los hijos. Y orden es que los hijos no ingresan a la cabina de los pilotos y los pilotos no ingresan a la cabina de los pasajeros. Los pilotos son los que comandan, son los que guían, son los que direccionan. En términos de la relación de padres e hijos, yo traduciría eso como los papás son los que ejercen la autoridad. Los papás son el referente de autoridad para los hijos. Y cuando los papás se van a la cabina de los pasajeros, a la cabina de los hijos, de alguna manera ese es un desorden que está de moda y es un desorden según el cual muchísimos papás están jugando a hacerse amigos de los hijos. Una cosa es que los papás quieran ser cercanos, creíbles, amorosos, conectados con sus hijos, y otra cosa es que sean amigos. Y no somos amigos, somos los papás. Y eso significa yo y la mamá somos los papás en la medida en que guardamos nuestro lugar y hacemos que el hijo guarde su lugar. Y la invasión de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba son solo formas de desorden. Resumo, en términos de dar y de recibir, la relación padres-hijos es una relación desigual y orden es que esa relación permanezca como desigual. Indicios de esa relación desigual es que los papás tienen un lugar, los hijos tienen otro y ni ellos invaden el espacio de los hijos, ni los hijos invaden y mucho menos asumen la tarea de los otros. Es decir, lo mencionábamos en una sesión anterior, a veces los hijos tienen la tendencia a volverse la pareja emocional de los papás y eso solo es otra forma de desorden. Entonces, orden es que papá y mamá tienen un lugar y que los hijos tienen un lugar. E inmediatamente todo el mundo debe estar pensando, ¿y si los papás se separan? Si los papás se separan, entra el tema de la pertenencia. Papás e hijos básicamente hace relación a la dependencia, a la pertenencia. Entonces los papás en el estilo de relación tienen una relación desigual respecto de los hijos y estos la tienen con sus padres. Pero en términos de la pertenencia, ellos siempre serán los padres y los hijos siempre serán los hijos y cada quien debe conservar su lugar. Y cuando eso se trastoca, estamos hablando de desorden y estamos hablando en el caso de que la pareja esté separada, de que no se le reconozca el puesto al uno o al otro, estamos hablando de exclusión. Por eso, siempre serán los padres. Separarse es ahora volverse ex pareja, pero nunca ser ex padre, porque como padres siempre tendrán un lugar. Ella respecto de él y él respecto de ella,
en la cabina siempre habrá que reconocer y permitir ese espacio. Vamos a decirlo en simple. Cuando una pareja se separa, cada uno tiene, en mi opinión, el derecho y el deber de permitir que el papá sea papá y de permitir que la mamá sea mamá. Y eso no solamente es orden, sino que eso asegura la pertenencia y de alguna manera eso es una forma positiva en que a los hijos les va bien en la vida. A ver, si eso sirve de contexto, me gustaría ver cómo tú completas eso, Guillo. Bueno, me hiciste pensar en un caso específico de alguna persona que viene como que es una joven que no encuentra el camino, que ha, digamos, hecho varios intentos por diferentes cosas, y es una niña, pues, que tiene todas las posibilidades de ser exitosa, pero de alguna manera eso le falla, ¿cierto? Y tiene una vida de frustración en varios aspectos. Eh, en un momento dado, ella lo que manifiesta, voy a decir, no sabía en ese momento la, la hipótesis de las constelaciones familiares, no manejaba esa técnica, ella lo que manifiesta es que tiene mucha rabia con su mamá porque su mamá no fue la guía. Ella siempre ha vivido con su mamá y su papá, pero ella siente que su mamá no le enseñó cosas para la vida. Entonces esta mujer tiene, no sé, 20 años, 18 años, 19, 20, y ella lo que siente es que su mamá no fue, pero ella era la consentida de la casa, era la niña, la reina, la niña de los ojos de papá y mamá, ¿sí? Y ella siente que no tenía, que la mamá no le enseñó cosas, que ella no sabía ni siquiera enseñarle cosas, era que ella no sabía ni siquiera tender una cama, ni siquiera hacer un tinto, que ella no sabía nada, y que lo que le había faltado era la mamá. Esa era la queja de ella. Curiosamente, después viene la mamá a la consulta. Bueno, esta es una niña rebelde. Y viene la mamá a la consulta, y la mamá lo que tiene es, en cambio, yo me siento orgullosa de la rebeldía de mi hija y yo hubiera querido ser así como ella. A mí no me importa que ella sea rebelde, a mí no me importa que ella haga lo que se le da la gana, es que eso es lo que yo hubiera querido hacer. Entonces, ¿cómo juega esto de las expectativas del padre sobre los hijos? Como que los hijos no sean, o que los hijos sean lo que yo no fui, lo que yo no pude ser, ¿sí? Y cómo ponen eso en juego y de alguna manera pierden el lugar, ¿no? Entonces seguramente esta mamá era muy buena amiga de su hija, pero no era la mamá. Y la mamá se queja de que no tiene mamá. La niña se queja de que no tiene mamá. Eso con respecto a lo primero. Y lo segundo que decías cuando el padre no está, es cómo hacer, y esa es una pregunta muy frecuente cuando uno plantea que el padre es padre así ya no sea pareja, ¿cómo hacer para que mamá logre darle el lugar a ese padre y logre hacer que sus hijos vean el padre que no ha estado, que no aparece, que no tiene presencia ni cercana ni lejana o de alguna manera? Esa es como la pregunta que surge casi siempre en esa, ¿cómo le damos el lugar al padre si los niños y los hijos no conocen al padre? Ok, mira, yo quisiera completar tu comentario respecto de esa hija y lo que sentía de su mamá y Sí. lo que a su vez su mamá sentía de la hija. Uh-huh. Quisiera señalar primero que todo un desorden. Es un gran desorden cuando de alguna manera los hijos creemos que los papás no nos dieron lo suficiente. Perdón que se me...
disculpen, lo que los papás dan y lo más fundamental que dan es la vida. Y eso es muy importante como referente para cualquier tema que hablemos de padres e hijos, hijos y padres. El referente fundamental es que los papás dan la vida y eso no lo dan sino ellos y el resto, como dice Hellinger, lo puede dar cualquiera. Entonces, una forma de desorden y una forma de reflejar de alguna manera un enojo es tener la sensación e incluso la emoción de enojo según la cual mis papás me quedaron debiendo. Los papás no nos quedaron debiendo. Los papás nos dieron la vida y ya hablamos de prosperidad y dijimos que prosperidad era la fuerza de ellos para trabajar, la fuerza de ellos para vivir la vida, la fuerza de ellos para sentir pasión por lo que hacemos. En ese sentido, cuando a uno le quedan pendientes de no me dieron lo suficiente, estamos hablando de volver al origen y esa persona y cualquier persona, tú y yo, tendríamos que darnos permiso de entender que ahí hay un desorden que requiere sanar. Y lo otro es que justamente esa gama de expectativas que los papás ponemos en los hijos también tiene que ver con orden, pero ya no de una forma cuantitativa, sino de una forma cualitativa. Voy a decirlo de una manera simple con el hijo mayor. El hijo mayor es el que más recibe y el hijo menor, perdón, el hijo mayor es el que más da y el hijo menor es el que más recibe. Pero con los hijos mayores pasa una cosa muy especial y es que el curso de graduarse de papá y de mamá se hace gracias al primer hijo, se hace gracias al hijo mayor. El hijo o la hija mayor es quien nos vuelve papás. Entonces, en mi familia, yo soy el quinto de 11, total, que cuando yo llegué, rato que mi hermano mayor había graduado a mi papá y a mi mamá como papá y mamá. Pero, ¿qué pasa adicionalmente con el hijo mayor? Que papá y mamá con el primer hijo sobre todo, no significa exclusivamente, pero con el primer hijo sobre todo, tiene una expectativa de vida muy fuerte. Es como si los papás le dijeran a los hijos, quiero que tú, le dijeran al hijo mayor o a la hija mayor, quiero que tú seas lo que yo no fui. Y quiero que tú seas todo lo que yo fui. Y quiero que tú me superes y también quiero que nunca me superes. Lo que quiero decir es que hay un tema paradójico por el cual la expectativa emocional de dos adultos sobre un niño hace que a veces el niño se cargue. Por eso, en términos de desorden, a veces uno puede leer que los hijos primeros, el hijo mayor o la hija mayor, son personas que se vuelven expertos en la vida en cargar lo que no les toca. Y de alguna manera comenzó justo por la fuerza del impacto respecto de la actitud emocional de los padres frente a su primer hijo. Después como que se tranquilizan con el segundo, con el tercero, pero a veces tienden a sobrecargar al primero porque primero es que un hijo es como el mejor recuerdo mío para cuando yo no esté. Entonces es como tú ahora que tú vas a ser mi mejor representante, tú vas a coronar lo que yo no pude coronar. En ese sentido también es que estábamos diciendo al comienzo que siempre queremos que a los hijos les vaya mucho mejor de lo que nos fue a nosotros. Pero allí hay una trampita. Y si uno avanza un poco, tendría que decir que cuando tenemos demasiadas expectativas con los hijos y sobre todo empezamos como a percibir que ellos no son todo lo prósperos que nosotros quisiéramos, la mirada en términos de orden, en términos de restaurar algo y en términos de incluir emociones y personas, tiene que ver es con nosotros los papás. Voy a decirlo de esta forma.
Cuando una persona en consulta dice que viene porque tiene una preocupación muy grande de ese hijo, usualmente yo no le permito que hablemos de ese hijo, porque yo le digo el mejor servicio que nosotros los adultos, que nosotros los papás le podemos hacer a nuestros hijos es que nosotros miremos para atrás y sanemos a los papás que nos dieron la vida. Miren, quiero remitirlos a la forma magistral, diría yo, como Guillermo cerró la sesión anterior. Es decir, nos invitó a ser capaces de volver a mirarlos a ellos y dijo una cosa muy interesante: te libero de mí. Y de alguna forma se estaba refiriendo a todas las emociones de dolor, de tristeza, de miedo, de angustia, de incertidumbre. Porque la otra cosa, y creo que después de tantas sesiones que hemos compartido, hay un montón de conceptos que podemos empezar a amarrar. Entonces, ¿qué pasa cuando a veces nuestros hijos no son tan prósperos como yo quisiera? De alguna manera es muy posible que lo que pase es que están repitiendo patrones que desde la lealtad ellos no ven, pero yo tampoco, y yo no veo y no los he sanado. E insisto, el mejor servicio en ese sentido a un hijo es que yo sane mi historia, es que yo sane mi sistema familiar, es que yo sane a mis papás, pero a esos los que me dieron la vida, porque ese será el mejor servicio para que mis hijos se hagan prósperos. Las Ricardo, lealtades, discúlpame, las lealtades requieren ser vistas, requieren ser identificadas en los patrones que nosotros repetimos de nuestros padres, que ellos repitieron de los abuelos, pero que los hijos están repitiendo de nosotros. Y nosotros los adultos tenemos que ser capaces de darnos la pela para reconocer esas lealtades y convertirlas en deslealtades como un buen servicio para que los hijos se den el permiso de seguir adelante con la vida, haciéndose cargo solo de lo que les toca y no haciéndose cargo ni de nuestros dolores, ni de nuestros dolores pasados en nuestros papás o en nuestros abuelos. sí, digamos que cuando hemos estado en las sesiones, decimos que uno de los principios de la pedagogía y de esta visión sistémica es que cuando en una generación hay desequilibrios, y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de desequilibrios entre lo masculino y lo femenino, o historias de abusos, o historias de maltratos, o historias de pérdidas económicas, o todo, cuando se crea un desequilibrio en una de las generaciones, o a exclusiones, o desequilibrios, o pérdidas del lugar, ¿sí? Desorden. Si eso no se resuelve, este es el principio, si eso no se resolvió en esa generación donde se generó, eso pasa emocionalmente a la siguiente generación. Y algún representante de esa familia en la siguiente generación va a repetir la historia para mostrar, no repite la historia porque sí, sino para mostrarnos que algo pasó anteriormente. Y si en esta segunda generación no se resuelve, eso pasa a la tercera generación y vuelve y se repite. Pero el asunto no es, y aquí es donde quiero como que hagamos el llamado a la mirada sistémica, el asunto no es por qué mis hijos no son prósperos o por qué están repitiendo lo que hicieron. Ellos sencillamente nos están mostrando, y esa es la mirada sistémica que queremos que todos aprendamos, es qué es lo que me muestran mis hijos sobre mí. Y luego, qué es lo que yo en mi camino difícil, frustrado, si se quiere, doloroso, como quieramos, me mostraba sobre mis padres, y qué es lo que mis padres en su dolor y en su rabia me mostraban sobre sus abuelos, y así sucesivamente. Es decir, no, la mirada sistémica lo que nos permite es
no centrarnos en por qué será que mi hijo, o yo quiero que a mi hijo le vaya mejor, o yo quiero que le vaya bien, ¿sí? Como si fuera un asunto, un problema mío. Es el sistema completo el que hay que, digamos, volver a equilibrar, volver a incluir, volver a poner en su lugar. Y ahí, cuando nosotros nos ponemos en nuestro lugar, le damos el lugar a los hijos y le damos fuerza para que sean prósperos, para que, digamos, no repitan el patrón. Y esa es como mi lectura de lo que tú estás diciendo y pues como para ponerlo en términos teóricos, la cosa. Ok, y mira, y yo voy a entonces a reforzarlo ahora con una frase que miren, que puede ayudar en este sentido. El principio que una y otra vez repetimos es que hay cosas que yo necesito ver y mientras no las vea no las puedo resolver y mientras no las incluya no las puedo sanar. Pero justo en esa línea en que tú estás diciendo, Guillermo, lo del tema de mirar mi historia, a veces creo que le puede resonar a las personas lo siguiente. Es que cuando yo mire la historia, la mía, como un pequeño respecto de mis papás, a veces la constatación es, papá, ahora que soy grande, me doy cuenta de que te dolía la vida. Y me dolía y me duele mucho que a ti te duela. Y me duele que incluso termine cargando tus dolores. Y mamá, ahora me doy permiso de entender que a ti también te dolían cosas, que no la tuviste fácil y que de alguna manera yo terminé cargando tus dolores, tus miedos, tus enojos, tus incertidumbres. Y en resumen, es como darnos permiso de decir, me duele que a mis papás les duela, pero la diferencia para que a mis hijos no les duela es que yo me dé permiso de sanar los dolores de mis papás, pero eso pide que yo los mire con otros ojos, sin juicios, sin culpas, sin culpables, que yo sea capaz como un pequeño de volver los ojos a los que me dieron la vida y quedarme con los que me dieron la vida y soltar, por favor, soltar, dejar de cargar, dejar de asumir los dolores que son de ellos, que como decía Guillo, a veces están muy conectados con dolores de sus propios padres, o sea, mis abuelos. Se trata de soltar. Eso es la otra versión de, y al final del día, ¿qué es la mirada sistémica? Es ser capaz de ver la historia del sistema, pero la historia del sistema en donde yo arrastro rollos de mis papás arrastraron rollos de sus propios papás, y adicionalmente a eso, yo puedo con mi pareja no solo encontrarme a alguien con quien arrastramos, acuérdense de mi familia se parece más de lo que yo me la creo a la tuya y viceversa, pero no solamente arrastramos, sino que los dos a veces podemos enredar más la pita. Entonces, el mejor servicio para mí quiere decir los adultos nos damos el permiso de poner en perspectiva y decir cuáles dolores de mis papás, que a su vez seguramente tenían que ver con los abuelos, son de ellos y yo respetuosamente los suelto, no los cargo. Pero solo es posible si los veo. Si los veo, eso no quiere decir que yo sepa al detalle cosas, pero las emociones yo sí las puedo captar, yo sí las puedo sentir. Por ejemplo, si a mi papá no era próspero, si mi papá era enojado, era violento, esas emociones que yo guardo en el corazón de niño, yo las tengo clarísimas. Y las sensaciones con mi mamá, seguramente también. Habrá eventos que yo no puedo repetir desde la memoria del dato que pasó, pero creo que la memoria familiar sí nos da permiso para entender las emociones. Por eso es que decimos que las emociones de la familia navegan por la familia y de alguna forma,
se necesita que seamos capaces como adultos de ver las emociones que fueron dolorosas y de ver las emociones que fueron amorosas. Las primeras ameritan ser soltadas, ameritan ser cerradas, y las segundas ameritan ser asumidas para que se vuelvan fuerza de vida para mí. Y repito por enésima vez, esa es la fuerza con la que empujamos y con las que hacemos prósperos a nuestros propios hijos, porque es la fuerza del sistema. Es decir, la prosperidad, lo hemos repetido, la prosperidad la dan los papás y puntualmente la mamá, pero hay que leer a papá y mamá como el sistema, es decir, la historia de los abuelos, la historia de lo que significa mi papá y mi mamá, y en ese sentido es la fuerza de la gran alma familiar. Acuérdense, Guillo decía, creo que en la sesión anterior, tenemos un alma personal, pero también hay un alma colectiva, hay un alma familiar. Esa alma empuja para la lealtad ciega, dañina, que hace daño, pero también ella cuando restaura y siempre está buscando restaurar, ella empuja para la deslealtad y eso es lo que llamamos prosperidad y seguir adelante con la vida. Gracias, Ricardo. Mira, ahora que hablaste de lo del alma familiar, que es una imagen que uno de pronto no tiene culturalmente, no tenemos como esa imagen, es decir, cómo anclar esa idea a una imagen. Pero en estos días estaba pensando, pensemos los que son creyentes, Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es una entidad, es algo que tiene identidad y digamos, que tiene una voluntad, que tiene un objetivo para su creación. Y estoy hablando pues para los que creen en esto de Dios, pero fíjense que Dios es algo que aunque inmaterial, intocable, inacible, tiene para nosotros, los que creen o los que creemos o los que tenemos ese Dios tiene una voluntad y una decisión y un designio para su creación. Bueno, lo que dice Hellinger y lo que estamos aquí diciendo es, en ese mismo sentido, la familia tiene una identidad propia y tiene un designio para todos sus integrantes, ¿sí? Y ese designio vuelvo y repito los principios, que todos los que pertenecen estén, que cada uno esté en su lugar y que todo esté en equilibrio. Es decir, que todos finalmente tengan una buena vida, una vida tranquila o una vida próspera. Y ese es el designio. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que si hubo un desequilibrio en algún momento de la historia, y obviamente todas las familias tienen esos problemas de violencias propias, internas o externas, bueno, todo eso que deja una marca, una huella emocional, de alguna manera eso hace que algunos de los miembros de la familia no sean prósperos, sufran, tengan tristezas, tengan dolores, tengan rabias, pero de hecho, repito, esas tristezas o esas no prosperidades, lo que nos invitan desde este punto de vista, no es a mirar a ellos, los que están no prósperos, sino a mirar hacia atrás y a resolver, a ponernos cada uno en nuestro lugar. Y nuestro lugar es, ante nuestros padres, somos los pequeños, pero ante nuestros hijos, somos los grandes. ¿Sí? Y esa es la cosa. Como la invitación para que pues conectemos con toda la idea de la visión sistémica y de la constelación familiar. Me gustaría que abordáramos un poquito esa pregunta que también es repetitiva y bueno, pero yo en concreto, ¿cómo hago yo si
si yo le doy el lugar al papá, pero es que el papá no viene, no aparece y los pobres chinos nunca ven a su papá y no tienen ni idea. Ok, mira, yo quisiera antes de entrar en esa pregunta, Ujú. mm, eh, quisiera como decir un par de ideas acerca del tema de Dios. Miren, yo soy una persona creyente y para mí Dios es una relación personal. Eh, para mí, eh, los papás solo ayudamos a la creación. Eh, Cuando en el Génesis se habla de la creación, yo creo que allá hay una dimensión muy interesante en el sentido de que la creación no es una obra conclusa en una semana, es todo lo contrario. La creación se sigue fabricando en los siglos. La creación se sigue haciendo y la experiencia de Dios es una experiencia profundamente personal. Acuérdense que religión tiene que ver con relaciones y de alguna manera para nosotros los creyentes, la Trinidad es una experiencia familiar de relaciones amorosas, relaciones amorosas. Y en ese sentido, somos co-creadores con Dios cuando transmitimos la vida. Dicho de otra manera, para mí, la vida que transmitimos es algo muy superior a la simple idea de traer un hijo al mundo. Allá se mueven fuerzas mucho más grandes. En ese sentido, yo siempre he pensado que ni escogemos a los hijos, ni los hijos nos escogen a nosotros. Hay fuerzas muy superiores dentro de la historia de cada familia, y en ese sentido las relaciones amorosas de las familias miran siempre a que todos estén, a que todos estén bien. Y por eso cuando hay desorden, cuando hay desequilibrio o cuando hay exclusión, de alguna manera hay personas del sistema que siempre están mostrando la, la manera como de llamar la atención para que el sistema se equilibre, para que el sistema se restaure, para que el sistema incluya, para que el sistema se ponga en orden. Vamos a decirlo de esta manera. Para mí tiene un profundo sentido la presencia de papá y la presencia de mamá en cuanto que el orden natural así lo indica. Y en ese sentido, la naturaleza nos hace hombres y mujeres masculinos y femeninos, y en ese sentido tiende a que todos estén reconocidos, a que todos sean mirados dignamente. La dignidad de la vida, la dignidad de las personas, independientemente de su condición, a veces se ha vuelto un tema ideológico que en terreno en el que yo no quisiera entrar en este momento. Pero ya que Guillermo mencionó el tema de Dios, yo sí quisiera decir que incluso desde el punto de vista teológico, el tema del alma familiar es un tema de relaciones amorosas y amor entendido como un amor adulto, como un amor que da, como un amor que recibe, como un amor que crece. Y en ese sentido, cuando transmitimos la vida a los hijos, uno sí experimenta que hay fuerzas que son muy superiores y que van más lejos de una mirada inmediatista, simplista. Voy a decirlo de otra manera. Una persona hace unos pocos meses me contó que estaba embarazada y me dijo que era su tercer hijo. Y yo le dije que no se afanara, que desde esta perspectiva de la cual estoy intentando decir una palabra, algún día ella entendería por qué ese embarazo había llegado. Es decir, cuando me refiero a fuerzas superiores que vienen más lejos, que son más grandes que nuestras propias miradas, lo que yo estoy diciendo es que el orden, la inclusión y la posibilidad del amor
van mucho más allá y mucho más, de una manera mucho más fuerte que la simple expectativa humana. Y hay veces que uno se tarda muchos años en entender cuál era el papel mío como papá, cuál mi papel como mamá y cuál el papel de mi hijo o de mi hija en la vida. Y en ese sentido, otra vez digo, allá hay un tema de relaciones que amarran, que atan y que vuelan lejos, que vuelan alto. Y eso me permite volver sobre la pregunta que nos estaba planteando Guillermo. Miren, creo que cuando seguimos dándole vuelta al tema de ¿y qué pasa cuando el papá no se conoce con el hijo y el hijo no conoce al papá? Y cuando. Creo que eso no es una mirada sistémica. Esa es una mirada bastante leal y es una mirada que merece ser sacudida. Es decir, Guillermo estaba diciendo hace un rato, ¿y qué es sistémico? No simplemente el dato de lo que pasa, es que somos capaces de leer lo que pasa. Entonces aterricémoslo. Si a mí me cuesta reconocer a la mamá de mi hija, la pregunta no es primeramente cuál es el problema para mi hija. La pregunta es qué es lo que a mí me cuesta trabajo y qué impacto tiene eso para la vida de mi hija. O sea, cuál es el primer impacto para mí y para la mamá, porque nosotros somos los que somos los papás. Entonces yo sí, miren, se los digo con cariño y con respeto. Me llama mucho la atención, la gente pregunta y pregunta y pregunta y en todas las sesiones de alguna manera sale lo mismo. Y es como, ¿y qué más le damos a los hijos? Yo digo, a ver, les damos la vida, les damos la fuerza, pero les tenemos que ayudar a que ellos se equipen, para que ellos asuman, pero ellos asumen de una manera más amorosa, si ustedes lo quieren así, cuando yo soy capaz de entender que yo como papá solo soy el papá y que tú como mamá solo eres la mamá. Es decir, es un gran desorden jugar a que yo soy el papá y la mamá. Yo no soy el papá y la mamá. Yo soy el papá. Y tú no eres la mamá y el papá. No, tú eres la mamá. Y eso hay que masticarlo. Eso hay que dejarlo en el corazón y sazonarlo. Y eso hay que verlo y eso hay que entenderlo. Y vuelvo y digo, se los digo con respeto y con cariño. Cuando la pregunta es tan reiterada, de alguna manera digo, a ver, a ver, a ver. Entonces no hemos entendido que es sistémico. Tendremos que darnos cuenta de que ese modo de reflexión, por supuesto que obedece a una preocupación, pero si la preocupación no da un paso adelante, la lealtad no se supera y los patrones familiares tienden a repetirse. Yo como papá tengo todo el derecho, pero tengo el deber de facilitar a que un hijo reconozca a su mamá. Y tú como mamá tienes el derecho y el deber de ser facilitadora para que tu hijo o tu hija reconozcan al papá. Y a veces la gente me dice, ¿y si la otra parte no quiere? Y yo digo, listo, ahí sí yo no tengo respuesta porque así es de simple la cosa. Si él no quiere, pues peor para él porque no quiere. Pero ojalá que esa afirmación y qué hacemos si él no quiere sea el pretexto para que en concreto una mamá disfrace su enojo, pero sobre todo tenga una disculpa para no hacer la tarea que tú y yo y todos tenemos que hacer. En sencillo, cuando tú no logras ver al papá de tu hijo, ojalá que tú facilites el que tu hijo lo pueda ver. Pero si eso no es así y si él no lo hace, tú tienes toda la posibilidad de hacer la tarea y tú escoges si la haces o no la haces. Porque lo que necesitamos es entender que la conyugalidad es el telón de fondo de la paternidad. Miren, para mí, por supuesto, eso es solo mi lectura. Es una gran forma de desorden ser papás sin ser cónyuges. Y usted me dirá, pero si él no responde, si él se fue, si él nunca apareció, yo solo le digo, mira, es una forma de desorden
Y si él nunca responderá, si él nunca da un centavo, si él nunca se hace presente, peor para él. Pero tú la que estás planteando el problema, tienes que darte permiso de decir cómo facilito, cómo ayudo a que ese hijo o esa hija tenga una idea creíble, cercana y amorosa de papá. Se lo digo de una manera todavía más pedagógica. Una persona vino a consulta, estaba absolutamente enfurecida con su pareja. Como siempre repito, ese estar enfurecido tiene hasta a veces todo el derecho del mundo. Usted tiene derecho a enojarse porque el tipo sacó la cola. Usted tiene todo el derecho del mundo a estar enojada. A lo que no tiene derecho es a pasarse la vida enojada porque eso tiene consecuencias para su hijo. Y entonces a esa mujer que de alguna manera se dio permiso de ver al papá, de reconocerlo, de mirarlo como grande y como igual, sin culpas y sin culpables, le hice una sugerencia y es, hay una foto de ustedes dos, papás de su hijo, y yo le dije, te invito a que en algún lugar de la casa esté esa foto para que por lo menos el niño o la niña puedan decir, él es mi papá. Y viene todo el tema que por ahí observo en algunos comentarios. Esa imagen se cuida, se protege, se respeta, se promueve para que en el corazón de un hijo quepa lo masculino y lo femenino, fuente de donde todos brotamos. Sí, Ricardo, ahí digamos que lo que yo alcanzo a ver es que una situación donde uno de los padres no está, el padre que está, o el padre o la madre que está con el hijo, primero pues siente enojo, pero también siente culpa de esa situación, siente miedo y siente de alguna manera no asumir su parte en esa situación. La solución es asentir a que la situación es tal como es, que esa es la situación, eso es lo real, eso es lo que hay, y a mirar benignamente a la pareja tal como es, y a mirarme benignamente tal como soy. Solamente en esa mirada benigna es que yo puedo darle el lugar al padre que no está o a la madre que no está para que ese hijo sienta en el corazón lo que es su papá y su mamá, quienes le dieron la vida. Y me parece muy valioso esa herramienta muy práctica de colocar la imagen de los dos, de alguna fotografía de los dos, de tal manera que el niño sienta esa presencia y sepa de dónde viene. Obviamente hay muchas personas que dirían, no, pero esto es recordar y darle un motivo de tristeza al niño, pero es una manera de decirle, pero es que de ahí es que viene. Con tristeza sí, pero de ahí viene, de ahí por él está. Y por él o ella, que no está ahora, por él o ella yo le agradezco que tú estás en mi vida. Yo agradezco a mi pareja, mis hijos. Así no esté en este momento con ellos. No Muy sé bien, si... Guillo. Mira, eso me parece muy pertinente y solamente para reafirmar, cuando tú dices, y solo desde esa mirada benigna, es que caben las figuras sustitutas. Es decir, un abuelo, un tío puede ser la figura masculina en ausencia del papá, sí, pero con ese requisito que acaba de mencionar Guillermo. Es decir, cuando yo de una manera benigna hacia mí y hacia la mamá, yo miro con respeto a ella me mira con respeto a mí, porque siempre seremos los papás. Esa mirada benigna, ese reconocimiento del otro, esa realidad asumida de que eso es lo que hay, allí sí encuentra una forma de orden en las figuras sustitutas.
voy a decirlo de esta forma, pero cuando una persona está muy enojada con él o con ella y el abuelo o la abuela se vuelven ese papá o esa mamá, esa forma de enojo conduce a un desorden. Y muchas veces esa forma de desorden la gente lo expresa cuando los niños comienzan a decirle al tío o al abuelo papi y les hacen caer en un enredo porque su tío es su tío, no su papi, el abuelo es el abuelo, no su papi, y su papi es su papi. Entonces, volvamos al tema de la foto, que en esa familia en concreto hay un abuelo figura sustituta para el niño, sí, un tío figura sustituta, sí, pero al ver la foto todo el mundo entiende, respeta y mira benignamente que ese chino o esa chiquilla están vivos porque papá y mamá les dieron la vida. Y eso tiene un sabor de orden, eso tiene un sabor de mirar benignamente, pero eso tiene un sabor de realmente allanarle el camino al hijo para que no repita impunemente la película. Miren, en este momento, a todas las personas que están separadas, yo les haría la pregunta mágica. ¿Ustedes se separaron como quién de su familia? Y ahora juntemos eso con el deseo del cual todos arrancamos incluso la sesión de hoy, de que a los hijos les vaya bien. Entonces, si yo reconozco que en mi familia hubo separaciones, abandonos, ausencias, como tal, como mi papá, como mi abuelo, como un tío, como una tía, si yo reconozco todo eso, eso es una forma de ver que me ayuda a decir, pero con mi hijo lo vamos a hacer distinto. Y con mi hijo lo vamos a hacer distinto es, le doy un lugar al papá, le doy un lugar a la mamá para que así incluso yo viví la experiencia de separación por lealtad a los míos, mi hijo lo haga distinto. Y me parece que ahí sí está la diferencia. Me parece que ahí sí está la diferencia. Y por eso cuando la gente, estoy viendo aquí, cuando el papá habla mal de la mamá y viceversa, esa es solo una manera de hacer infeliz a un hijo. Entonces, esa es la otra cara de la moneda de miradas benignas conmigo y con el papá. Y ese papá no está, no responde, se fue, se murió, se ausentó. Sí, y eso es lo que hay. Y a usted, mamá, le toca correr bases para sostenerlo, para educarlo, para sacarlo adelante. Sí, y eso es lo que hay. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que ese niño tiene derecho a ser feliz y no tiene derecho a ser infeliz. Y hacer infeliz a un hijo es todo aquello que sobre todo, no solo con palabras, sino sobre todo con gestos que él siente, usted le hable mal de su papá o de su mamá. Ese es el curso para hacer infeliz a un hijo. O sea, Ricardo, para resumirlo, la diferencia está en la foto que acabas de poner de papá y mamá. Exactamente. La diferencia. Sí. Sí, y ya. Bueno, por aquí hay otra pregunta, a ver. Una preocupación de una madre porque sus hijos ya adultos no quieren tener sus propios hijos. ¿Saben cómo se resume eso? Es como que a veces personas como nosotros adultos o nuestros hijos adultos, de alguna manera lo que están diciendo, y eso es sistémico, es, me da mucho miedo traer un hijo a la vida para que le pase lo que me pasó a mí o lo que le pasó a mis papás. En ese mismo sentido es que creo que va la dirección de la sesión de hoy. Se necesita que uno se dé permiso. Y mira, si tus hijos, si la pregunta la está haciendo una persona adulta que tiene hijos grandes, yo diría que en términos de orden, si la pregunta dice que qué pasa si ellos no quieren tener hijos, entonces quiere decir que tú deberías mirar atrás y sanar, pero lo que decidan tus hijos es de la competencia de ellos, porque cuando los hijos están grandes, orden es que ellos como pareja son quienes toman la decisión de si sí o si no tener hijos y de cuándo y cuántos hijos tener.
Tu tiempo para esa decisión ya pasó y ya tuviste hijos. Y si ellos ahora tienen dudas, y muchos hoy tienen dudas, yo sí creo que hay lectura sistémica. Y es, ¿por qué ellos tienen dudas? Pues el sistema familiar a veces es el que permite dar la respuesta. ¿Qué son los dolores? ¿Qué son los miedos? ¿Qué fueron los maltratos? ¿Qué fueron los abandonos? Para que ahora en la tercera generación, un hijo mío adulto se encuentre con una pareja adulta y ambos de alguna manera tengan miedo de pasar la vida. Ujú. Sí. Una persona dice, Guillo, ¿hasta qué punto los hijos deben conocer la falta de compromiso del papá? Los hijos no son tontos, los hijos siempre saben. Y la mamá sabe que los hijos saben. Pero también lo que los hijos saben es que ese puede ser un excelente pretexto para que la mamá no resuelva su propio enojo. E insisto, se los digo con cariño y con respeto. Pero hay que ser capaces de trascender eso si de verdad queremos tener una mirada sistémica. Ujú. Muy bien. Aquí hay una pregunta que dice acerca de, ¿es perjudicial guardar secretos a los hijos? A ver, digamos que en todas las familias hay secretos, pero si la pregunta se refiere, ¿es perjudicial guardar secretos a los hijos? Si eso se refiere a un tema que tiene que ver la relación de la pareja, o sea, vamos a decirlo de esta forma. Suponga, no sé quién hizo la pregunta. Me voy a inventar que la hizo Anita. Entonces, si Anita al hacer la pregunta está diciendo que hay que guardar secretos con los hijos, lo que le contesto clarísimamente es, si son secretos tuyos como grande con tu pareja, como papá y mamá de ese hijito, sí, porque a los hijos no hay que cargarlos con lo que no les toca. Y te voy a contar un secreto. Ellos saben el secreto. De alguna manera lo perciben en forma de emoción y nunca se olviden que, por ejemplo, cuando papá no está, el hijo le cobra a la mamá. Porque los hijos, sobre todo cuando están pequeños, no le cobran al que no está. Les duele el que no está, pero le cobran al que está. Eso me ha llevado a entender que muchísimas personas que vienen a consulta tienen en su primera lectura panorámica que están muy enojadas con el papá. Y cuando aplicamos el principio que acabo de mencionar, oh sorpresa, se dan cuenta que el enojo más profundo es con mamá, con la bisagra existencial, con el primer amor de la vida, porque allá hay una conexión en donde quedó un pendiente. Ok. Ricardo, me llama esa pregunta, me llama a mirar uno, que efectivamente los secretos de papá y mamá son de ellos, de papá y mamá, no son de los hijos. Pero si eso involucra al hijo, el hijo sabe, porque el hijo sabe de dónde, de qué árbol tiene, de qué árbol viene, de dónde es. Él lo siente, ¿sí? Y de alguna manera el papá o la mamá que tiene un secreto tiene miedo, tiene culpa, tiene rabia, y con ese miedo, con esa culpa y con esa rabia es que está criando a su hijo, de tal manera que ese niño tiene dos fuentes de información: lo genético, de dónde es, y lo segundo, las emociones que están embargando a ese papá o a esa mamá con ese secreto, ¿sí? Pero, y estoy de acuerdo contigo, Ricardo, al niño no se le debe cargar con ese secreto, porque lo que hay que hacer es en el corazón mirar al niño y decirle, tú no tienes la culpa, yo te libero,
de la culpa. Yo te libero de mi rabia, de mi dolor, de mi culpa, de mi tristeza. Y aquello que tú crees que es un secreto y puede ser un secreto para él, para ti no es un secreto. Para yo papá o para yo mamá, no es un secreto. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un niño adoptado. Los padres creen que eso es un secreto, que al niño no hay que decirle. Eso no es un secreto para el niño, por un lado, pero por otro lado, para mí tampoco es un secreto, yo lo sé. ¿Cuál es la solución? En el caso del niño adoptado, darle el lugar. Yo en mi corazón, sin necesidad de decirle al niño tal cosa, yo le doy el lugar a esos padres que le dieron la vida al niño y gracias a quienes yo tengo ese niño acá, en mi vida. De modo que ese sería como el manejo tranquilo de eso que llamamos secreto. No sé si Mira, está. y en esa línea, cuando tú dices no cargar a los hijos, veo aquí dos preguntas que podríamos responder. Porque hay una pregunta que hace Alexandra exactamente y dice, ¿y si los hijos a los 43 años no se han ido de la casa? Si los hijos a los 43 años no se han ido de la casa, eso es la mejor forma de mostrar que es desorden. Cuando los hijos no se van de la casa, lo que simplemente está pasando es que los papás tienen miedo de soltarlos y los hijos creen que sus papás son perfectos y allí el amor está infantilizado. Allá no hay amor adulto, allá no hay amor diferenciador y eso es una forma de desorden. Y el miedo, el, el pensar que se los va a exponer al sufrimiento, significa que tienen 43 años, pero que en su corazón son niños indefensos porque los papás son indefensos, porque no han resuelto su propio historial de su sistema y porque orden desde la naturaleza, y eso para mí es que es lo que es sistémico, es que debe haber algo allá tan duramente amarrado que los papás definitivamente están jugando a no dejarlos partir. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Tiene carril de ida y carril de venida. Carril de ida es que para volverse adulto hay que irse de la casa. Entonces déjenme decirlo con cariño, pero con respeto, pero con frialdad. Y si a los 43 años no se han ido, no son adultos. Ese es el carril de ida. ¿Y cuál es el carril de venida? El carril de venida es, y los papás se las han arreglado para no dejarlos marchar. Y en ese sentido, todos pierden y la ley de orden de la vida no se cumple. Para que se cumpla, el amor adulto no solo se va, sino diferencia. Y hay gente a los 43 y a los 50 que nunca se fue porque no diferencia, porque no se arriesga y porque no maduró en el afecto. Y eso es de naturaleza, eso es sencillo, eso es un tema de profundo desorden. Y a veces a los hijos se los carga de 80 maneras para que nunca se vayan. Y una forma de carga, y dije que había dos preguntas, es que aquí veo otra que hace Fernando de cómo manejar los hijos con el tema de la infidelidad de la pareja. Entonces dice, cuando los hijos saben lo sucedido. Si los hijos saben, muy terrible para los hijos. Si supieron, por boca de los papás, todos se hacen infelices. Y si supieron, lo que sí toca que haya claridad en ese ámbito es que los hijos no se metan en lo que no les toca. Voy a decirlo de otra manera. Es mucha gente la que en consulta dice como persona adulta, mis hermanos y yo o yo me las arreglé para que mi papá y mi mamá se separaran
porque el uno o el otro o ambos fueron infieles. Eso se llama profundo desorden porque le toca, porque los adultos lo que hacen es depositar en quien no le toca, le hace menor, le hace hijo, depositar en quien no le toca las decisiones y los problemas que tienen que arreglar entre grandes. Dicho en forma pedagógica, los rollos de los adultos los resolvemos entre los adultos. Si los hijos se enteran de tu infidelidad o de la mía o de la de ambos o de la de uno de los dos, eso es un desorden para ellos, eso es una carga que los agobia y eso tiene consecuencias en el futuro de la vida de pareja de esos hijos. Los papás tenemos cada vez más que portarnos como adultos. Portarnos como adultos es que lo de los dos como pareja o como expareja solo es de los dos y no le compete a los hijos y a ellos les hacemos un flaco servicio cuando permitimos que se inmiscuyan. Pero en términos de que siempre lo saben, sí, es posible que lo sepan porque no son tontos y ellos chupan las emociones. Pero la resolución de ese conflicto es entre los adultos y hay todo un capítulo de cómo solamente cuando los dos adultos se dan permiso de entender que en el problema de la falla de uno es inocente, ni uno es tan inocente ni el otro es tan culpable. Lo tienen que asumir entre los dos y solamente reparando a la relación y solamente respetando la dignidad de quien se equivocó para que vuelva a ser pareja, esa pareja tiene futuro. Pero eso es otro capítulo. Estamos hablando es del impacto en los hijos. Y si lo dijera en resumen, es los papás no deben inmiscuir a los hijos en lo que ellos tienen que resolver como grandes, como iguales, como adultos, sin involucrar a los hijos. Incluso si los hijos ya son grandes. Okay. Bueno, te cuento que se han generado una serie de preguntas bien interesantes, una cantidad de cosas que hay pues quedaría como para muchas charlas y que sería bueno, seguramente voy a hacer el ejercicio y Ricardo también lo hace, de leer esas preguntas y de pronto como de tratar de sacar algún material pues que complete estas charlas. Yo, van a ver, al final les voy a dejar una tarea. Pero a ver, Guillo, yo hago una sugerencia. Sí. Yo hago una sugerencia de que si hay tantas preguntas, que la próxima sesión sea sobre esas preguntas y enséñanos cuál es la tarea y cerramos. Ok. Bueno, la tarea es para todos los que hicieron preguntas. Miren, todo lo que hemos venido haciendo desde la pedagogía familiar sistémica es enseñar una metodología para ver los dilemas de los seres humanos, los dilemas de la familia. Y la metodología, en últimas, es muy sencilla. Decimos que para que un sistema humano funcione con aquello que llamamos amor, con ese bienestar que queremos para todos los miembros de ese sistema, lo que decimos es, hay una pertenencia, hay un orden y hay un desequilibrio. Y que generalmente entonces los problemas se originan en una exclusión o en desorden, fuera de lugar o en desequilibrios. ¿Cuál es la solución a la exclusión? La inclusión. ¿Cuál es la solución al desorden? El orden. ¿Cuál es la solución al desequilibrio? Ver cómo se equilibran. Ese es el principio básico que
que metodológicamente podemos utilizar para todo esto. Hay otros principios de la visión sistémica y es las lealtades, o sea, la memoria familiar y la lealtad. Somos leales a la forma en que la familia viene, de modo que si viene un desequilibrio o una exclusión, esa forma de excluir y esa forma de estar fuera de lugar y esa forma de desequilibrar, también somos leales a esa forma. Entonces, el otro punto de vista es cómo se es leal con estos dilemas que estamos planteando en estas preguntas, cómo se es leal a la familia, a la historia de la familia. Y la solución a la lealtad es la deslealtad. Entonces, la tarea, en términos prácticos, es cada uno que escribió una pregunta, coja la pregunta y pregúntese a su vez, aquí hay exclusiones, inclusiones, ¿quién está incluido? ¿Quién está excluido? Aquí hay desorden, están todos en su lugar, es decir, padres son padres, hijos son hijos, nietos o abuelos. ¿Hay un equilibrio o un desequilibrio? ¿Y a quién se es leal en eso? Porque si logramos hacer el ejercicio metodológico, pedagógico, así, creo que muchas preguntas que están ahí puestas, nosotros mismos vamos encontrando soluciones. Nosotros mismos. Esa es la invitación. No quiere decir que nosotros, Ricardo y yo, no vamos a mirar las preguntas, las vamos a mirar, pero los invito porque es que ustedes todos estamos aquí aprendiendo. Y aprendiendo es también haciendo, lanzándonos al agua, lanzándonos al ruedo. Y la otra, digamos que el otro aspecto que yo por favor les insisto mucho es en lo emocional. Es decir, esas situaciones de desequilibrio, de exclusión, de desorden, grafiquémosla. Podemos utilizar un método muy repetitivo y muchas veces es, coja una hojita para poner papá, una hojita para poner mamá, una hojita para poner hijo, una hojita para poner abuelo, o una hojita para poner abuela. Y uno coge y se para en esa hojita. La coloca en el piso y se para en esa hojita. Y eso hace que hagamos una conexión emocional, porque esa conexión es absolutamente emocional, en donde uno entonces se da cuenta de esas emociones que vienen allí, pero esas emociones, acordémonos, está ligada a la exclusión, al desorden y al desequilibrio. Y esas emociones nos van a hablar y también nos van a mostrar un camino de resolverlo, porque es cuando nosotros podemos decir, ahora entiendo tu dolor. Es decir, cuando yo me paro encima de la hoja mamá y traigo a esa mamá que llevamos todos adentro y me pongo en el lugar de ella, automáticamente todos los recuerdos, todas las cosas que yo tengo de ella van a salir. Entonces yo después de hacer ese ejercicio de pararme en esa hojita, puedo decir, ahora entiendo, mamá, tu dolor, ahora entiendo tu rabia, pero hay que hacerla. Esa es la invitación. O sea, la tarea toda es grande. Esa pregunta que tengo, ¿cómo la organizo? ¿Qué hay? ¿Exclusiones, inclusiones, desórdenes, desequilibrios? Y si yo lo grafico con las hojitas y me paro, ¿qué emoción hay ahí? Y les aseguro que por ahí vamos encontrando caminos de solución. No sé si estás de acuerdo con ese ejercicio, Ricardo. Sí, sí, perfecto. Vale. Entonces, la próxima vez vamos a trabajar sobre las preguntas, pero me gustaría más bien
que cada uno de los que, o algunos de los que hicieron las preguntas, nos contaran que hicieron el ejercicio y que encontraron. Ok, Guillo, ¿y cuándo nos volvemos a ver? Bueno, yo creo que nos volvemos a ver el viernes, Ricardo y todos, porque este miércoles yo no puedo estar, vamos a estar, puedo estar ocupado. Entonces sería para el viernes, tenemos tiempo. Ok, el viernes a las 8 de la noche. El viernes a las 8 de la noche. Si Ok, estamos de acuerdo. muchísimas gracias. ¿Listo? Muchas Listo. Muchas gracias. gracias, profes.